Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Volvemos hoy a este autor magnífico del mapa de la consciencia, que se llama David Hawkins, revisando ese mapa conceptual en el que hemos viajado ya por la vergüenza, por la ira, por el orgullo, el coraje, la neutralidad, el condicionamiento, y hoy nos vamos a la aceptación. La aceptación en el mapa de David Hawkins calibra en 350, por encima de 200. De acuerdo con David Hawkins, el ser humano entra en la fase de la verdad. Hace unos días hablé de esa tríada comparativa que era Ken Wilber y sus 12 pasos de la consciencia, el viaje del héroe de Joseph Campbell, el mapa de la consciencia. Y ahí integramos esos tres apartados, esas tres ideas, esas tres maneras conceptuales de ver el mundo aplicado en lo cotidiano, todo el tiempo, donde revisamos emociones, sentimientos, pensamientos, hábitos, y lo llevamos a la integración de los dos lados, nuestra supervivencia material y las preguntas que nos hacemos a partir de unas edades, las que sean, porque sentimos insatisfacción, como que la rueda se ha convertido en un cuadrado y ya no gira tan fácil como antes, gira a trompicones. Añadiéndole a eso ejercicios prácticos para poner en marcha, cotidianos, como son a través de Antonio Lefoncuberta y Transurfing, el Transurfing. En este nivel de conciencia, en el de la aceptación, una transformación importante se lleva a cabo en el entendimiento de que uno mismo es la fuente y el creador de la experiencia de la propia vida. Esto es importante porque esto es de lo que hablo todo el tiempo aquí. No es que hable porque yo lo sepa, sino que lo hablo y lo cuento porque lo practico y doy referencias a un montón de autores que hablan constantemente de esto. Antonio Blay, por ejemplo. Joe Dispenza, por ejemplo. La aceptación, igual que la neutralidad, es un tema peculiar. La aceptación en el mundo material, que es el básico en el que vivimos, con el que nacemos, es complicada, porque no nos suele gustar nada y porque además la entendemos de una manera muy sesgada. Repito, en este nivel de conciencia una transformación importante se lleva a cabo con el entendimiento de que uno mismo es la fuente y el creador de la existencia, de la experiencia, de la propia vida. ¿Por qué? Porque elegimos ver la realidad y elegimos no magnificarla más. El otro día leía un artículo de una, creo que es psicóloga, que se llama Zimmerman, muy jovencita, que desarrolla parte de su trabajo como influencer en TikTok, psicología de bolsillo o algo así se llama, y la verdad es que me tiene loco, cómo poder integrar esas cosas que nos pasan a golpe de TikTok. Me tiene loco. No hay nada como creerse uno sus propias cositas a golpe de impulso, a golpe de detonador. Bueno, son trabajos, sí, efectivamente, trabajos de TikTok. Como dice Anthony de Mello, en realidad nosotros no queremos cambiar. Asumir la responsabilidad es distintivo de este grado de evolución, caracterizado por la capacidad de vivir armoniosamente con las fuerzas de la vida. ¿Por qué? Porque estamos eligiendo. Y elegimos todo el tiempo, además. Siempre hemos estado eligiendo, solo que sin conciencia. Por debajo del nivel de conciencia 200, hay tendencia a verse como una víctima a merced de la vida.
Esto se debe a la creencia de que la fuente de la propia felicidad o la causa de los problemas de uno está afuera, todo el tiempo afuera. De hecho, nosotros estamos buscando. ¿Y dónde buscamos todo el tiempo? En los audios de hace 2 días lo comentaba. Todo el tiempo busco afuera. La persona que me guía, el que, mira, compartimos opinión hasta que eso se desmonta y dices algo que no le va o no me va. Entonces viene el cuestionamiento. Todo el tiempo buscando el exterior. Buscamos tanto el exterior hasta puntos míticos. Yo diría, es tan grande como míticos. Por ejemplo, en las creencias de la Biblia, por ejemplo. El libro de Ezequiel, insisto con el libro de Ezequiel porque me tiene loco el libro de Ezequiel. Y es que no es que sepamos leer, es que hay un velo o unos cuantos velos delante de lo que leemos. Elegimos angelitos porque nos viene bien y de una explicación también acerca de esas energías, de lo que hago, de lo que hace tanta gente y de cómo entender. Di un ejemplo del ejercicio de meditación del amor que hizo desde Nashville Joe Dispenza para el mundo mundial y porque en su página web aparecen tantos casos de curación, explicando detalladamente qué pasa y qué no pasa y qué hacemos nosotros. Yo quiero estar ahí, yo necesito estar ahí. El enorme salto de recuperar el propio poder es completado en este nivel con la comprensión de que la fuente de la felicidad está en el interior de uno mismo. En esta etapa más evolucionada, nada ahí afuera tiene la capacidad de hacerle a uno feliz. Y el amor no es algo que es dado o quitado por otros, sino que es creado desde el interior. Esta es una pregunta interesante también porque muchas veces en nuestra vida tengo una serie de amigos, no tengo una serie de amigos, algunas personas con las que puedo hablar de ese tipo de cosas, no son muchas. Pero el otro día, en una conversación, había alguien que decía, de repente me doy cuenta de mi soledad. Y mi soledad, decía esta persona, me daba miedo al sentirla como tal, porque me di cuenta que no era un ejercicio de soledad triste, sino me di cuenta de que yo podía y he de ser feliz en las circunstancias en las que sea. Y él ponía un ejemplo suyo en el que hablaba de haber estado deambulando para aquí, para allá, buscando lugares donde vivir, en unos porque estaba su familia, en otros porque no estaba su familia, en otros porque estaba su mujer, ya no está su mujer, el matrimonio, lo que sea, o la pareja, y se daba cuenta de que su felicidad, de que su camino, ese camino de conciencia de Ken Wilber, del viaje del héroe, de David Hawkins, está en él, estaba en él y sigue estando en él. Y por supuesto que todos tenemos afinidades. Y en nuestra mente buscamos esas afinidades todo el tiempo. La pregunta que debemos de hacernos es si esas afinidades tienen que ver con carencias o tienen que ver con el ser. Y no está ni mal ni bien. No está ni mal ni bien. Es una pregunta que crea un vacío importante. Cuando ya no están los que queremos, o cuando están distantes, el porqué de esa cercanía, tú has de ser tú todo el tiempo donde seas y disfrutar de ese momento que tienes cada día, el disfrute de cada día. Y cuando digo disfrute lo digo con la boca llena, es el estar en el aquí y la ahora. Si estoy aquí y estoy pensando en que, arrastrándome, como una tortuguita, como un caracol, y el caracol me encanta, la tortuga también,
Pero para poner el ejemplo, no estoy. Es que no estoy. Si tengo residuos, he hecho mis ejercicios, los que tú quieras, tengo la conciencia, llamo a la conciencia, a la atención, pero cada día siento ese residual, igual que cuando cogéis un vaso y le ponéis polvitos de los que sean, de magnesio, de calcio, y lo giráis, de cúrcuma, y cuando lo bebéis, al fondo queda un residuo. Si ese residuo sigue estando ahí, la cosa sigue sin resolverse. Tampoco hay que verlo como un drama, pero con darse cuenta es importante. Cada día es un día de aprovechamiento máximo en todos los sentidos, sobre todo de conciencia, máximo el que sea, energéticamente máximo, de conciencia máxima. Y en el fondo me queda cada día ese residuo de, vamos a llamarlo, un poquito infelicidad, me cuesta pero sigo, me gustaría esto, me gustaría lo otro y sigo, que es normal, es súper normal. Lo que no es tan normal es darnos cuenta. Cuando nos empezamos a dar cuenta, aceptación, de eso empezamos a solucionar el asunto. Y es duro, yo sé que es duro, porque a todos nos ha pasado una cierta insatisfacción, porque estamos buscando algo que a veces tarda en llegar o incluso no llega, no sé, es una cosa extraña. Eso es lo que se llama el aquí, ahora, todo el tiempo, el disfrute. Estoy ahora aquí hablando. Estoy escuchando música. Estoy haciendo yoga, pilates, lo que me dé la gana. Me estoy yendo de cervezas con mis amigos. Ole, la cerveza con mis amigos en la playita. Fantástico. Estoy con una chica, fantástico. Pero ¿cuántas veces nos pasa que no aceptamos lo que nos pasa y nos hundimos? Has venido de pasártelo bien, de disfrutar, de lo que sea, te has ido al monte, a la montaña, al mar, lo que sea, y vuelves y a los 10 minutos a la hora en casa otra vez, pimpa la cabecita a darte por el saco. Que no te da la cabecita por el saco, te das tú mismo por el saco. Porque tienes una memoria ahí que está buscándolo en el exterior. La aceptación no debe ser confundida con la pasividad, que es un síntoma de apatía. Esta forma de aceptación permite la participación en la vida en los propios términos de la vida, sin tratar de garantizar su conformidad con su agenda o con una agenda. Con la aceptación hay tranquilidad emocional y la percepción es ampliada en tanto la negación es trascendida. Ahora vemos las cosas con menos distorsión o mala interpretación y el contexto de la experiencia es ampliado de modo que eres capaz de ver el cuadro completo. La aceptación tiene que ver esencialmente con el equilibrio, la proporción y la adecuación. El individuo en el nivel de aceptación está menos interesado en criticar, esto es importante, pero criticarte incluso a ti mismo. Y en su lugar se dedica a resolver y buscar soluciones para lo que considera sus problemas. Aquí nos dice David Hawkins, y esto es importante porque no estamos en esa sociedad, estamos en otro tipo de sociedad ya. Los objetivos a largo plazo tienen prioridad sobre los de corto plazo. La autodisciplina y el dominio son prominentes. Fijaros que 3 cosas. Estamos en la sociedad de la inmediatez. ¿A través de qué? De la economía de la atención. Esto ha cambiado. Y por cierto, esto no va a cambiar ahora mismo. Esto ya ha tomado otra velocidad. No es lo mismo los puestos de trabajo o la visión de la vida en el trabajo hace 30 años que ahora. Hay inmediatez. Y uno necesita estar muy maduro, no sé si la palabra, a mí no me gusta mucho la palabra maduro, para con 20 años, 25 años, con 18 años, ver las cosas a largo plazo. ¿Que hay gente que lo hace? Por supuesto. Pero son los menos. Queremos inmediatez. Mirar las empresas números 1 del mundo, que son tecnológicas, que son empresas de inmediatez. ¿Y qué es lo inmediato? La tecnología, la inteligencia artificial, las redes sociales, pero no las redes sociales como uso, que nosotros somos usuarios, sino el concepto que hay detrás.
¿Quién no habla de inmediatez, por ejemplo? Pero fundamentada en el eterno, las religiones. Pero las religiones, por ejemplo, a diferencia de los grupos meditadores, de la filosofía de meditación, incluso del yoga, no hablan del aquí y el ahora. Ninguna religión habla del aquí y el ahora. Lo del aquí y el ahora es como muy nuevo, pero el aquí y el ahora es súper importante. El mindfulness, me da igual, como lo queráis llamar, es el acto de presencia, lo cotidiano. Y es más, las religiones suelen hablar de lo cotidiano como sacrificio. Sacrifícate para tener el premio después. Anda la mierda, hombre. Vaya manera de ver la vida, ¿no? Vaya manera de... ¿Por qué es una manera de ver la vida? No es que sea cierto, es que es una manera de ver la vida. Aprovechada en la esperanza, el engaño y el karma. El nivel de aceptación no está polarizado por el conflicto o la oposición. Considera que otras personas tienen los mismos derechos. Esto lo explica el transurfing. Cuidado con el polo. Explica cómo salir de los polos, que no nos atrapen. Y reconocer que eso existe. Lo he puesto 1000 veces el ejemplo. Me salgo de un entorno X porque no quiero, porque me siento mal, porque veo que me arrastra lo que sea. Vale, me salgo del entorno. Y ya me he salido por voluntad. Pero esto como en la familia. Yo ya he entendido lo que pasa, pero tú sigues hablando día tras día, mes tras mes o después de vez en cuando del asunto. Fíjate tú, no. Si te has salido, te has salido. Si te has salido, te has salido. Y no pasa nada por decir que no. Si te has salido, ya no le prestas atención a eso. Tiene derecho a existir. Y por cierto, no es ni malo ni bueno, puede ser malo para ti, pero el momento que te instales en el que es malo para ti como tal y te conviertas en juez de eso, no hemos entendido nada. Te sales a otra cosa, mariposa, fuera la atención. Y que tiene derecho a existir. Porque si no, lo que pasa es que nos convertimos en pequeños tiranos y que nos dedicamos a, de manera bondadosa, aunque de bondadosa no tiene mucho, a opinar acerca de lo que los demás han de hacer y hacen mal, sin mirarnos a nosotros. Sí, y digo mal porque estamos ahí. Y esto no quiere decir que no tengas acción. Por supuesto que no. Tú quieres intervenir en política porque el mundo te parece justo, interviene. Arrea con lo que pase. O queremos un mundo más justo, más equilibrado, lo que tú quieras. Pues hay gente que defiende el comunismo, gente que defiende el liberalismo, gente que... Pues lo que tú quieras. Que tienes todo tu derecho a hacer lo que tú quieras. Y hacer tu camino, el que sea. Pero mírate antes a ti, mirémonos antes a nosotros que mirar afuera. No quiere decir que no hagas nada, por supuesto que no. Mientras que los niveles más bajos son caracterizados por la rigidez, en este nivel social la pluralidad comienza a emerger como una forma de resolución de problemas. La pluralidad en sí no significa absolutamente nada. Vamos a ser plurales. No significa absolutamente nada. Es una cosa interna, interior. No es que tengas que aceptar todo porque sí, no. Y no es que por eso seas un pecador, o un mono neuronal, o un polineuronal sesgado, no. La pluralidad es la pluralidad. Y os pongo un ejemplo. Por ejemplo, Europa acepta mezquitas así, a todo tren. Estados Unidos. Bueno, vale. Lo plural, ¿qué sería? Lo plural. Uno puede pensarlo y por eso no es malo. Pues si es plural, pues que en Arabia Saudita también haya, yo qué sé, iglesias. Luego podemos hablar de las religiones, lo que tú quieras, pero os pongo ejemplos. Pluralidad, pues que tengas los mismos derechos. Pluralidad, que un trabajador de China, de Indonesia, de Malasia tenga los mismos derechos que un trabajador europeo, por ejemplo.
pluralidad. Porque si yo acepto desde mi lugar que aquello es normal, bueno, mientras que no intervenga, no afecte en mi realidad, pero la realidad económica del mundo es muy diversa, ha cambiado mucho ya. Antes era, vamos a decir, nacionalista, es decir, se preocupaba solamente de lo suyo, pero como la pecunia es la pecunia, es decir, los billetitos son los billetitos, y una cosa es lo que cuenta la política, la democracia, los derechos, y otra cosa es la realidad económica detrás de un Estado, incluso los democráticos, pues la cosa ya no va igual, por ejemplo. Y lo mismo ocurre en las instituciones religiosas. Por eso el trabajo es de uno. Y por eso es tan complicado no verse envuelto en circunstancias complejas que tienen que ver con la supervivencia. ¿Con cuánto es suficiente? Estamos en el mundo, más que nunca, donde nada es suficiente. Donde nada es suficiente. Es el fundamento de la economía. Crear necesidades. Antes era crear necesidades, ahora es crear necesidades de manera brutal y además inducir a la conducta, dirigir la conducta del cliente, todos nosotros, a través de la atención y la afectación psicológica y el condicionamiento hacia esa compra. Una lavadora antes duraba 40 años, 30 años, hoy te dura mucho menos. Están fabricadas. Tiene hasta un nombre eso. Obsolescencia programada. Pero esto nos da igual. Porque ya pensamos, nos ha metido tanto en la cabeza, esto es como las religiones, como los textos bíblicos, que ya no nos da, es que no nos da. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y yo qué voy a hacer si no? La aceptación, dice David Hawkins, incluye más que rechaza. A mí esto me parece súper ambiguo. Incluye más que rechaza. Pues no lo sé. Porque la aceptación no tiene por qué no incluir acción. Y la aceptación, es decir, tu derecho, mi derecho a existir, que es una aceptación, no tiene por qué compartir. Si una tribu se come a las personas, pues yo no puedo aceptar. Y sí, si una cultura, un país, le pega a las señoritas porque se conectan a Instagram, pues yo no puedo aceptar. Eso de la aceptación es ambiguo. Ambiguo cuando le damos a lo genérico. Y luego como individuo, como ciudadano, nosotros no tenemos esa participación diaria en lo que hemos elegido políticamente o religiosamente. No lo tenemos, eso ya es otra cosa. Nosotros tenemos el derecho a votar y punto y final, que es una jaimitada. Votar nada más. Lo que pasa. Estamos en momentos en el que la aceptación y lo no aceptable es terrible. Por ejemplo, el ejemplo de no se aceptan ya algunos libros escritos por grandes autores y autoras, bueno, a la de Harry Potter también, ahí. No sé, no es aceptable que hable así. No pasa el corte en ningún libro, casi ningún libro. El derecho a existir es mutuo. Lo que ocurre es que al individuo se nos ha ninguneado y las estructuras, todas religiosas, de poder,
de sentimientos se han apoderado del sistema. Por eso nadie se sorprende o incluso dice que está bien, como comentaba al principio, que pueda existir una psicóloga o un psicólogo de TikTok, psicología de bolsillo, y que la gente acepte que eso está bien. ¿Pues lo acepto? Por supuesto que lo acepto. ¿Qué opinión tengo? Que eso es una castaña como una casa. Y dentro de esa opinión, que es una castaña como una casa, puede incluso haber gente que no funcione. También lo acepto. No lo acepto, lo entiendo. ¿Voy por eso? ¿Va alguien a impedir eso? No. Aquí lo que importa es revisar un montón de cosas. Si no, y siempre lo he dicho aquí en este canal, no solamente es una cuestión interna de preguntarnos, de revisarnos hábitos, genes, familia, conceptos, criterios. Aquí hay más, aquí hay mucho más. Aquí hay mucho más y tiene que ver con la economía, con cómo el concepto del ser humano y trabajo. Salvador Freixedo lo explica de manera brutal. Me encanta. ¿Somos cobayas humanas? Yo creo que somos cobayas humanas. Y siempre hemos sido cobayas humanas. Por los poderes religiosos, cuando existían y existen, corporativos, de realeza, aristocráticos, de gobierno del Estado. Siempre hemos sido cobayas humanas. Por lo tanto, lo de la aceptación tiene muchas lecturas. A mí me encanta David Hawkins, me fascina. El que me guste de David Hawkins y vea, sobre todo, no me cuesta nada entender